Les invito para que miremos un pasaje de la Escritura, hermanos, en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, el verso 1. Vamos a reflexionar en esta mañana bajo el título Retrato de una iglesia sana y creciente. La Escritura dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. He querido titular en esta mañana este mensaje, Retrato de una iglesia sana y creciente, porque cuando hablamos de un retrato, nos referimos a una imagen que alguien o algo quedó congelado en el tiempo para ser visto y admirado en el futuro. Sé que usted tiene fotos de cuando era niño, cuando era más joven, y usted va a esa fotografía y mira, y eso le trae recuerdos, le trae momentos, le trae personas, circunstancias. Y eso es lo que encontramos aquí en esta carta. Hoy esta carta nos permite mirar las virtudes de una iglesia fundada y establecida por un apóstol y sus colaboradores, que durante su segundo viaje misionero nos dejó un ejemplo de lo que debe ser una iglesia que, a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad, a pesar de la persecución, a pesar de la oposición tan marcada que ellos tuvieron, se mantuvieron sanos, crecientes y dignos de imitar. Cuando miramos ese retrato de la iglesia de Tesalónica, entonces encontramos una iglesia que nos puede hoy dar un ejemplo a nosotros de cómo debemos conducirnos como una iglesia en este siglo XXI. Y ellos, después de haber dejado un grupo precioso en ese lugar y de haber estado aproximadamente unos 6 meses con ellos, enseñándoles, instruyéndoles, la palabra produjo el fruto, la semilla cayó en buena tierra y empezó a producir el fruto que ese sembrador llamado Pablo y su equipo ministerial habían dejado allí. Y entonces, en estos capítulos, 5 capítulos que contiene esta carta, quiero mostrar 5 elementos que podemos hoy imitar de esa congregación. Lo primero es que ellos poseían fundamento apostólico que Pablo les había dejado a ellos. Eso lo encontramos en el capítulo 1, el verso 2 y 3. Pablo habla allí de 3 cosas fundamentales que tenía esa iglesia. Número 1, la fe. Número 2, el amor. Y número 3, la esperanza. Lo segundo que vamos a encontrar en esta congregación era que poseían una fe que se extendía, no solamente en Macedonia, sino a lo largo y ancho de todo ese continente. Podemos hablar de una iglesia misionera. Eso lo encontramos en el capítulo 1, del verso 6 al verso 10. Pero también poseían una visión correcta de la palabra de Dios. Y eso lo encontramos en el capítulo 2 y en el verso 13. También poseían un conocimiento de la voluntad de Dios, es decir, de la santidad de Dios, de cómo Dios nos ha llamado a nosotros para ser santos como Él es santo. Y eso lo encontramos en el capítulo 4, del verso 1 al verso 7. Y finalmente, poseían una viva esperanza de la venida del Señor. Ellos estaban expectantes. No solamente estaban trabajando y haciendo lo que tenían que hacer y les correspondió hacer aquí, mientras estaban aquí, sino que tenían una visión más allá, sabiendo de antemano que ellos, aunque pertenecían a una ciudadanía terrenal, eran ciudadanos del cielo y estaban expectantes respecto a la venida del Señor. Entonces vamos a mirar esos aspectos que hoy nosotros como iglesia
hoy nosotros podemos tomar de esa congregación para seguir avanzando como Dios quiere que avancemos. Número 1, esa iglesia poseía una combinación apostólica, un fundamento apostólico. Miremos en el capítulo 1, en el versículo 2 y en el versículo 3. ¿Qué era lo que tenía esa iglesia? ¿Y qué puede pasar si hoy nosotros como iglesia nos fundamentamos en estos 3 pilares maravillosos? El verso 2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, dice Pablo, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 3 cosas que poseía esa iglesia. Número 1, dice la Escritura, la obra de vuestra fe. Tenían una fe activa, no una fe muerta. La obra de vuestra fe. Cuando Pablo escribe a los Efesios, dice que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Hemos entendido que la salvación, y ellos también entendieron que la salvación era por medio de creer en ese mensaje que habían recibido. Pablo le había dicho a la iglesia de Roma: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Queriendo con esto decir entonces que es menester, es indispensable, es fundamental la fe salvadora para que usted pueda ser parte de ese plan salvífico. Esos 3 fundamentos entonces estaban bien marcados en esa congregación: la fe salvadora, pero también la fe perseverante. Cuando Santiago escribe del capítulo 2, el verso 14, hablando acerca de la fe, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Mostrando con eso que la fe es activa, la fe es dinámica, la fe está acompañada de obras. Y está mostrando con esto que la mejor demostración de la salvación son las obras. Y estas obras que nosotros hacemos no son para nosotros ser salvos, sino que son el resultado de una vida salva. Son obras que Dios ya preparó de antemano para que luego de nosotros ser salvos podamos andar, caminar en esas obras. La iglesia de Tesalónica entonces no solamente tenía una fe activa, una fe salvadora, no solamente habían creído para salvación, sino que ahora vivían en buenas obras, en esas obras que Dios había preparado de antemano. Pero también Pablo distingue el trabajo de vuestro amor. Hay un sello distintivo en los salvos, hay un sello distintivo de los discípulos. Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis unos a otros. Y el amor entonces los motivaba a ellos y debe motivarnos a nosotros para hacer el trabajo en la iglesia, para hacer el trabajo cristiano. Hermanos, el trabajo es la prueba de la fuerza de nuestro amor. Pablo, escribiendo a los Corintios, dijo en el capítulo 13 que si yo hablara lenguas angelicales, si entregara mi cuerpo para ser quemado, y si yo hiciera todas las cosas, si tuviera todos los dones, si tuviese todos los ministerios, pero no tengo amor, de nada me sirve. Vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. En otras palabras, servicio sin amor no sirve para nada. Y la iglesia de Tesalónica estaba desarrollando un trabajo y una obra revestida de amor. Finalmente, Pablo resalta en ellos perseverancia de su esperanza. Note usted que la esperanza del creyente es
inseparable de la fe. Cuando nosotros hablamos de la fe, hablamos del pasado, de las palabras que el Señor pronunció, de los escritos que tenemos recopilados en este sagrado libro, y ponemos nuestra confianza, nuestra certeza, nuestra seguridad, nuestra fe en los dichos que ya se dijeron. Y eso nos lleva a actuar a nosotros en amor, en servicio, hoy no solamente en la iglesia, sino fuera de ella. Pero también Pablo resalta la esperanza futura, porque de nada valdría que nosotros tuviéramos una fe, una confianza y una vida anclada en los dichos del Señor que están escritos en este libro, si nosotros no tuviéramos una esperanza futura, si no tuviéramos una visión hacia lo eterno, hacia lo inconmovible. En el libro de Romanos, lea conmigo por favor, en el capítulo 5, en el versículo 2, Pablo muestra claramente que la fe y la esperanza están unidas. Verso 2 del capítulo 5 de Romanos. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe, ahí está la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza, ahí está la esperanza, de la gloria de Dios. Fe y esperanza. Fe, confianza, certeza, seguridad en lo que hemos oído y en lo que hemos leído. Pero esperanza es lo que nos debe de impulsar, hermanos, sabiendo que hay algo más adelante. Esta esperanza es la que nos jalona, es la que nos impulsa para hacer lo que nosotros hacemos. Nos debe motivar para presentar una vida diferente en el mundo. La esperanza que hoy tenemos, dice el apóstol Pedro, allí en el capítulo 1, es lo que debe impulsarnos a nosotros, sabiendo que pronto, muy pronto, recibiremos la recompensa. Vaya a primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 3 y al verso 5, Pedro está hablando de la esperanza que hoy tiene cada uno de nosotros por la obra de Cristo. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, futuro. Hoy tenemos que mirar ese retrato de la iglesia de Tesalónica y apropiarnos de esas tres columnas o principios espirituales bajo el cual ellos vivían: fe, confianza, certeza, seguridad en la palabra de Dios, amor entre nosotros y esperanza, que es lo que nosotros estamos mirando hacia el futuro, sabiendo que eso está ya preparado y reservado para nosotros. Lo segundo es que ellos poseían una fe que se extendía. Note usted que todo parte de esos tres principios: fe, amor y esperanza. Cuando yo tengo una fe preciosa, cuando yo sé lo que he recibido, cuando yo sé que soy salvo por gracia, por medio de la fe, ¿cuál debe ser mi reacción frente a eso? La Biblia dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Y ellos lo entendieron, versículo 6 del capítulo 10. Note usted que inmediatamente ellos recibieron esa fe. El paso siguiente fue compartir esa fe, compartir esa fe. Y la hermana lo estaba mencionando ahora en su testimonio, de cómo nosotros debemos ser imitadores de ellos, en el sentido que debemos compartir esta fe con todas las personas que estén a nuestro alrededor, porque es posible que Dios le esté poniendo a usted como instrumento para
darle a conocer el evangelio de esta salvación. Verso 6 del capítulo 1 dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. Pero no en medio de un ambiente favorable, no en medio de un ambiente tranquilo, no en medio de un ambiente a favor. No, recibieron la palabra en medio de ¿qué? De gran tribulación, y la recibieron ¿con qué? Con gozo, con alegría. Ese puede ser un buen indicador de que usted es salvo. Cuando usted en medio de gran tribulación, en medio de adversidad, en medio de situaciones complejas, usted como templo del Espíritu Santo, usted a pesar de todas las circunstancias está recibiendo la palabra ¿con qué? Con gozo del Espíritu Santo. ¿Y en qué redundó eso? Lea el versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Tremendo, ¿no? Pablo está diciendo, ustedes han recibido esa palabra, hoy tienen esa fe que es fundamental en sus vidas, pero ustedes todo lo han llenado de la palabra de Dios. Y no solamente se quedaron en Tesalónica, no, llenaron Macedonia, llenaron Acaya, y mire lo que dice el texto: y también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Aquí lo escuchamos en días pasados. Usted fue salvo ¿para qué? Para servir. Usted fue salvo, como dice Pedro, que fuimos trasladados y fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable con un propósito, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los tesalonicenses lo entendieron. Entonces no solamente se quedaron en el barrio, en la ciudad, no, trascendieron más allá, fueron y extendieron el mensaje. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Cuando Pablo ya iba a esas otras ciudades, ¿sabe qué decían los habitantes de esa ciudad? Sí, aquí vino uno de Tesalónica y ya nos habló del mensaje. De modo que no tenemos necesidad de hablar, ya ustedes llevaron el mensaje. Verso 9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Ellos estaban contando la manera en que habían sido salvos y estaban contando la manera en que habían recibido el mensaje y estaban contando cómo se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Antes servían a los ídolos, antes servían a la idolatría, ahora le sirven ¿a quién? Al Dios vivo. Y ese mensaje se extendió, ese mensaje se divulgó y muchos pudieron conocer a Cristo a través del mensaje de ellos. En estos creyentes se produjo un resultado natural, hermanos. El testimonio de ellos no solamente se quedó allí, no se detuvo allí, se volvieron cristianos multiplicadores, como las ondas de un estanque. No sé si alguna vez tiró una piedra de un estanque, en una laguna. La piedra cae y comienza a ser una onda expansiva. Y en la medida en que va pasando el tiempo, la onda cada vez se va extendiendo y se va extendiendo hasta que finalmente llega a la orilla del lago. El ministerio de ellos comenzó a extenderse y a extenderse y a extenderse. Y pronto las nuevas de fe para con Dios se habían extendido a tanto que Pablo no tuvo necesidad de hablar acerca de ella. La gente ya conocía el mensaje por los tesalonicenses. Te pregunto, ¿la gente ya conoce el mensaje por ti? ¿La gente que Dios ha puesto a tu alrededor ya conoce el mensaje
por lo que Él ha hecho en tu vida? ¿Les has contado cómo te convertiste de los ídolos a Dios? ¿De cómo hoy eres un nacido de nuevo? ¿Le has contado qué ha pasado en tu vida? Pablo dice y está resaltando que ellos llevaron ¿qué? La palabra del Señor, la palabra del Señor, el mensaje, el evangelio. Hermanos, es la acción que debe darse en cada uno de nosotros. Dios resplandece en nuestros corazones para que la luz pueda resplandecer en otros. Cuando usted mira la luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol y el sol brilla y la luna refleja esa luz. La iglesia, hablando en un término metafórico, lo que la iglesia hace es reflectar la luz de Cristo. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Una luz no se pone debajo de un almud, ni se pone debajo de la cama, ni debajo de una silla. No, se pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial. Hoy debemos volvernos imitadores de esos tesalonicenses que no vieron límites para la predicación del evangelio, sino que a cada persona que se acercaba a ellos le hicieron responsables del mensaje. Lo tercero era que poseían una visión correcta de la palabra de Dios en sus vidas. Váyase al capítulo 2, el versículo 13. Eso ocurre cuando alguien ha entendido qué es lo que Dios le ha puesto en la mano. ¿Sabe qué entendieron los tesalonicenses? Lea conmigo el versículo 13 del capítulo 2. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Una iglesia que recibe la palabra no como palabra de hombre, sino como lo que es la palabra de Dios. Hermano, es una iglesia que producirá el fruto. Hermano, la palabra del hombre es débil para ser colocada como fundamento de fe. Nosotros no podemos fundamentarnos en la palabra del hombre. No podemos fundamentarnos en los mensajes humanos, en las filosofías y huecas sutilezas de los hombres, en el mensaje saturado de chistes, de mensajes que quieren exaltar siempre es al hombre, a la criatura, y no presentar a Cristo y a este crucificado. Pablo se abstuvo de hablar de muchas cosas que pudo haber hablado, pero él dijo, cuando yo fui a vosotros, yo no fui con excelencia de palabras, ni con humana sabiduría, ni con mensajes humanos, sino que me propuse no saber absolutamente nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado, con un propósito, para que vuestra fe no esté fundamentada en el argumento de los hombres, sino en ¿qué? En la palabra de Dios. Los tesalonicenses entendieron el mensaje que era predicado, y entonces la recibieron como palabra de Dios, palabra que obraba de manera eficaz en sus vidas, porque sencillamente la creyeron como palabra de Dios. Hermanos, la palabra, la Biblia, es nuestra única autoridad en todas las cosas, para toda circunstancia y en todo tiempo. Hagamos de la palabra, hagamos de la Biblia en este lugar, hermanos, el instrumento que se necesita para una regeneración. Hoy necesitamos una generación de creyentes que tiemble ante la palabra de Dios, que se deleite ante la palabra de Dios, que reciba la palabra como lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la carta de navegación de nuestras vidas, es la bitácora, es la brújula que nos debe dirigir a nosotros. La palabra de Dios es la guía, la palabra de Dios es la luz, la palabra de Dios es nuestro salvaguarda moral,
Hermanos, gracias a Dios por la palabra de Dios. Gracias porque a Dios en su misericordia le ha placido plasmar su palabra y su voluntad, su propósito y su carácter en este bendito libro que debe ser nuestra antorcha, nuestra guía. Pero Pablo resalta entre ellos y dice, la cual actúa en vosotros. La palabra debe ser el fundamento en nuestra iglesia. Debe ser la máxima autoridad en este lugar. Podrá faltar cualquier cosa, incluso hasta un lugar donde nos pudiéramos reunir, se podría reemplazar. Pero hermanos, si faltara la palabra, esto no tendría sentido. Siempre debemos hablar de la suficiencia de la palabra de Dios, que actúa eficazmente para lo cual ha sido enviada. Hermanos, a través de la palabra de Dios es que el hombre se salva. Pedro dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es a través de la palabra que los hombres nacen de nuevo. Es a través de la palabra que nosotros somos enseñados. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Es la palabra nuestra guía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra nuestra consejera, tus testimonios son mis consejeros, dijo David en el Salmo 119:24. Es la palabra la que nos da vida. El Salmo 119:154 dice, vivifícame con tu palabra. Es la palabra la que nos restaura. Es la palabra la que nos advierte y nos recompensa. Es la palabra la que nos nutre. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Es la palabra la que nos juzga, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es cortante como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Es la palabra la que nos santifica, la que nos limpia, la que nos purifica. Jesús orando dijo, purifícalos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es la palabra la que nos libera. Conoceréis la verdad y la verdad los hará que libres. Es la palabra la que nos protege. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es la palabra la que nos fortalece, como dice el Salmo 119:28, susténtame según tu palabra. Es la palabra la que nos da la sabiduría. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Y es la palabra la que nos prospera. Josué 1:8 y 9 dice, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Con qué vamos a reemplazar este bendito libro? Imposible. Así que lo tercero que Pablo resalta en esta congregación es la manera en que ellos recibieron la palabra. Y por eso fueron una iglesia digna de imitar. Preguntémonos en esta mañana, ¿cómo estamos recibiendo nosotros hoy la palabra? ¿Será que estamos siendo imitadores de los tesalonicenses? La manera en que tú recibas la palabra será una prueba indubitable de que eres salvo o no eres salvo. La manera en que alguien recibe la palabra es una evidencia de que es una oveja y que es salvo. Por eso preguntémonos en esta mañana cómo estamos recibiendo nosotros hoy la palabra de Dios. De los tesalonicenses se dice que recibieron la palabra en medio de gran tribulación. ¿Con qué? Con gozo del Espíritu Santo. ¿Qué sucede en tu vida, creyente, en esta mañana cuando dejas de oír mucho tiempo la palabra? Yo me pregunto, ¿cómo vive un creyente sin oír la palabra? Si es el alimento, ¿cómo hacen? Bueno, es una evidencia. Ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. A pesar de la oposición, a pesar de la adversidad, a pesar de la persecución, ellos estaban buscando la palabra, reuniéndose para compartir la palabra.
¿Cómo está recibiendo usted hoy la palabra? Dice Santiago 1:21, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo está recibiendo usted la palabra? El Salmo 19:10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y la que destila del panal. ¿A usted le sabe dulce la palabra? ¿Usted busca la palabra como un tesoro? ¿Como una piedra preciosa? ¿La recibe con mansedumbre y le dice a Dios, Señor, háblame? ¿Lee usted la Biblia y permite que la Biblia lo lea usted? ¿Recibe usted la palabra con gozo, con alegría? ¿Se contrista su espíritu cuando pasa mucho tiempo sin oír la palabra? ¿Sin oír a su amado, a su Señor? Es una buena pregunta para que nos la hagamos hoy. Lo cuarto es que los tesalonicenses poseían conocimiento de la voluntad de Dios. Vaya a Tesalonicenses de nuevo, capítulo 4, el verso 1. Ellos sabían cuál era la voluntad de Dios. Y eso es importante. Dice en el versículo 1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así andéis más y más, más y más. Verso 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificamos. Una iglesia que conocía la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Usted quiere conocer parte de la voluntad de Dios, aquí está consignado. Lea el verso 3 conmigo, fuerte. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Ellos vivían en medio de un mundo pagano, un mundo lleno de libertinaje, lleno de pasiones vergonzosas, como describe Pablo en Romanos capítulo 1, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Y Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pasiones vergonzosas. Lamentablemente hoy vivimos en una sociedad pagana, una sociedad libertina, una sociedad que aplaude la inmoralidad. Oído a esto, aplaude la inmoralidad. Una sociedad que ha aceptado y regularizado la inmoralidad y que hoy aplaude a los artistas y a los influencers que se muestran con sus exageraciones y con sus mensajes cargados de pornografía y de inmoralidad. El mundo aplaude eso. Esa es la corriente de este mundo. Pero esta iglesia entendió que la voluntad de Dios no era que anduviésemos en esa misma corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe de la potestad del aire que opera hoy en los hijos de desobediencia, sino que ellos entendieron que la voluntad de Dios era que ellos se guardaran ¿qué? En santidad, en honor, resaltando la familia. Hoy lamentablemente vemos a los candidatos a muchos puestos políticos que los confrontan con la familia, con el concepto de familia, los confrontan con el concepto del matrimonio, los confrontan con el concepto de los hijos, y los periodistas le preguntan acerca del aborto, acerca del matrimonio homosexual, y a través de preguntas de toda esa corriente que hoy pulula y se mueve en el mundo, y ellos no tienen una postura clara. Usted los ha visto cómo tambalean
y no hablan directamente y no dicen es que la familia es el núcleo principal y la familia es como dice la palabra de Dios y nosotros respetamos la familia, respetamos el matrimonio, honramos la vida. No, ellos no tienen una postura. ¿Por qué? Porque ellos se mueven es con base en ¿qué? En lo que a la gente le gusta. Y ellos saben que si colocan una postura clara, no van a votar por ellos. Y como dice la Escritura, que muchos creyeron en Jesús, pero tenían miedo de ser sacados de la sinagoga, entonces amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hermanos, estos creyentes entendieron que la voluntad de Dios era que la santificación, que se apartaran de esos pecados morales. ¿Sabe quién debe convertirse hoy en la columna y baluarte de la familia en esta sociedad? ¿Sabe quién debe convertirse en columna y baluarte del matrimonio, que no es otra cosa que el espejo de Cristo y la iglesia en este mundo? La iglesia. Hermanos, si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Pregunto. Si nosotros que somos la sal del mundo, llamados a defender esos principios y esos valores cristianos, los perdemos, entonces ¿quién va a hablar de eso? Pablo entonces les da a ellos unas instrucciones y les dice: apártense de fornicación, no vivan en pasiones de concupiscencia, no agravien ni engañen a nadie, no ignoren su llamado, no desechen la instrucción, hagan la voluntad de Dios, como dice el verso 3, sepan tener su propia esposa en santidad y honor, como dice el verso 4, y vivan de acuerdo al llamado de Dios y acepten la instrucción divina. Por eso esa iglesia fue conocida no solamente allí donde estaban, sino que ese mensaje se extendió. Y finalmente, hermanos, poseían una esperanza viva de la venida del Señor. Entonces note usted que la fe, el amor y la esperanza eran el motor, eran la constante en todo lo que esa iglesia hacía. Dice el versículo 1 del capítulo 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones: no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis. Escuche eso. Yo me pregunto en esta mañana, ¿usted sabe esto? ¿Usted está convencido de esto? Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. ¿Cuántos lo saben? ¿Usted lo sabe? ¿Usted sabe eso? ¿Que el Señor viene? Esa iglesia tenía una esperanza viva y ellos sabían que el Señor vendría. Ahora, la pregunta no es si usted sabe o no sabe que el Señor viene. La pregunta es si usted vive a la luz de eso. Iglesia, hoy vivimos a la luz de eso. Hoy vivimos sabiendo que en cualquier momento, en cualquier instante, nuestro Señor puede aparecer. Pablo los exhorta a vivir una vida piadosa a la luz del juicio que vendrá sobre este mundo, porque el Señor vendrá y no tardará. Los que velan no necesitan que se les diga cuándo vendrá la hora, porque siempre están ¿qué? Están listos. Y los tesalonicenses sabían perfectamente que el día del Señor vendría. ¿Qué es lo que los creyentes debemos de saber, hermanos? ¿Qué pasa cuando un creyente sabe que su Señor viene? Lea el versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, pero nosotros que somos del día,
Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe. Aquí vuelven y aparecen los tres elementos: la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Cuando alguien está esperando al Señor, se apropia de esa vestimenta. Mire lo que dice el versículo 8. ¿Se visten con qué? ¿Con la coraza de qué? De fe. ¿Cuál era la coraza? Aquí, coraza de fe. Y luego dice, y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, el yelmo de la salvación, que Pablo habla a los Efesios en el capítulo 6, del verso 10 en adelante. Que todos sus pensamientos, solo que está aquí, esté ¿qué? Esperando ese momento glorioso. Y agrega, verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Una iglesia que velaba, no están en tinieblas, no son de la noche. Hermano, usted no es de la noche, usted no es de la noche. Así como los hijos se parecen a sus padres, así vosotros sois en carácter, ustedes son luz. No estamos en tinieblas, no estamos en tinieblas morales como el mundo. Nosotros estamos velando, nosotros estamos a la expectativa. Y con estas palabras, con esas palabras, debemos de consolarnos y edificarnos unos a otros. Ese debe ser nuestro tema. Ese debe ser nuestro tema. Preguntémonos si hoy nosotros estamos bajo esa expectativa, esperando. No sé si usted medita en algún momento del día o de la semana si el Señor apareciera hoy. O si yo fuera al encuentro de Él hoy, ¿qué pasaría? ¿Cómo será ese momento? ¿Cómo será ese encuentro? ¿Cómo será ese momento en que yo lo vea a Él que cara a cara? Y cuando alguien vive a la luz de eso, mi hermano, mire lo que pasa. Vaya a Primera de Juan, capítulo 3. Eso cambia todo. El verso 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Oído, ¿el mundo qué? No nos conoce. Hermano, el mundo anda en otra cosa. El mundo anda en otra corriente. El mundo tiene otras expectativas. El mundo tiene otros propósitos. El mundo hace otra voluntad. El mundo y sus deseos pasan. El mundo. Explicaba un pastor en estos días que me llamó mucho la atención esa comparación. El mundo es como cuando usted va a un desfile de carrozas, en donde usted se para junto a la carretera o la calle donde van pasando las carrozas. Y claro, pasan muy bonitas y pasan con flores y con bailarines y pasan con música. Y entonces la gente va y pasa la carroza y pasan hasta que finalmente se acabó el desfile y todo el mundo para la casa. Eso dice Juan cuando habla del mundo. Dice: el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan dice aquí: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él, tal como Él es. ¿Qué es eso? La venida del Señor. ¿Y qué pasa cuando alguien vive a la luz de eso y bajo esa expectativa? Lea el verso 3 conmigo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué pasa? Se purifica, así como Él es puro. Es la misma esperanza. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica así como Él es puro.
debemos fortalecer esos tres pilares fundamentales en nuestra vida. Que nosotros vivamos fortalecidos en la fe, pero no una fe natural, no una fe natural, como cuando usted se toma esa pastilla en la mañana que usted no tiene ni idea qué composición tiene. El médico le dijo, tómese eso, usted ni es capaz de pronunciar cómo es que se llama ese componente, pero usted se la toma porque sabe que eso le va a ayudar. Eso se llama fe natural. No es esa fe, es la fe puesta en la palabra de Dios, es en los dichos de Dios. Esta iglesia debe estar fundamentada ¿en qué? En la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Tendremos que fortalecer la comunión entre nosotros, porque ese será el sello de identidad de nosotros como iglesia. En esto nos van a conocer. Y número 3, no podemos perder ¿qué? La esperanza, porque ese será el elemento purificador que nos mantenga ¿qué? Expectantes y apartados de ¿qué? De la corriente de este mundo. ¿Estamos preparados, hermanos? Eso hicieron los tesalonicenses. Por eso hoy tenemos que imitar esa vida de esa iglesia, poseyendo la combinación perfecta: fe, amor y esperanza. Poseyendo una fe que se extienda a otros. No te quedes callado, habla. Una visión correcta de la palabra de Dios. Recibe este mensaje no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Poseer un conocimiento de la voluntad de Dios. Guárdate, mantente puro. Y número 5, poseer una esperanza viva y expectante para cuando el Señor aparezca, nos halle haciendo lo correcto. Y a los amigos que están aquí con nosotros en esta mañana, que aún no se han decidido, no han entregado su vida al Señor, yo quiero decirle que hay una invitación de parte de Dios para usted. Y es que hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Y usted necesita hoy entregar su vida a Cristo y reconocerlo a Él como Señor y Salvador. Vamos a orar en esta mañana y vamos a dar gracias por la palabra. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias por el ejemplo que tú nos das a través de la Escritura. Esta iglesia de Tesalónica, una iglesia sufriente, una iglesia perseguida, pero que a pesar de las circunstancias y de los momentos que vivieron, Padre, tú hiciste posible que esa iglesia fuera un modelo, pudieran ser dignos de imitar. Y hoy nosotros, Señor, queremos que esos fundamentos apostólicos estén claros y definidos y fortalecidos en esta congregación. Fe, amor y esperanza. Que nos mantengan expectantes y que sea un fundamento firme en nuestra vida cristiana.